Lo que sigue a continuación es nuestro panel de preguntas de la sección de la mañana. Vamos a invitar a todos los panelistas que estuvieron interviniendo en la mañana para que pasen al escenario. Nos va a acompañar el ingeniero Fernando García, nuestro director ejecutivo, moderando un poco el tema de las preguntas, tal vez iniciando con alguna de las preguntas. Entonces, por favor, los esperamos y pues ahora vamos a hacer preguntas del público. Quien tenga alguna pregunta específica, por favor puede levantar la mano y pues le vamos a llevar el micrófono para que pueda preguntar. Por favor nos indican a qué persona o qué charla quieren preguntar y así mismo pues se van a dar las respuestas. Entonces muchísimas gracias, si quieren seguimos al escenario. Bueno, no, pues creo que hemos tenido una mañana de inicio bastante interesante con temas que realmente nos llevan a reflexionar sobre lo que podemos tener como potencial en las plantaciones. Yo quiero iniciar, doctor Pablo, nos habló de un tema que efectivamente para Colombia creo que se va a convertir en una gran prioridad y es el manejo de las plantaciones desde diferentes aspectos, con diferentes criterios. Y quisiera, dentro del contexto que usted conoce de Colombia, decirnos un punto súper clave que es coyuntural en el tema de productividad, comercialización. ¿Cuál sería ese punto que nos recomendaría mejorar o hacer mucho énfasis en el primer tema que tocó esta mañana? Creo que ahora sí. Sí. Bueno, hay un montón, no porque sea Colombia, sino que en cualquier etapa o en cualquier proceso productivo siempre hay puntos de mejora. Pienso que uno de los principales mensajes que yo hablé hoy fue el tema de la mano de obra. Podremos tener un Fórmula 1, pero no tener el piloto que lo sepa manejar. Entonces podemos tener lo mejor de lo mejor y a la hora de ponerlo a andar lo vamos a estropear porque lo va a agarrar alguien, un tractorista o un piloto de camión y lo va a arruinar. Así de sencillo. Entonces, técnicamente podemos discutir muchas cosas, de maneras prácticas también, pero sí mi recomendación es mucho el tema de la capacidad, la capacitación y la conservación de la gente que sabe sangrar. Muchas gracias. Si el público hay algún interrogante, alguna pregunta para alguno de los panelistas de la mañana, por favor levanten la mano y les van a hacer llegar el micrófono. Allá está. Muy buenos días. Tardes ya, ¿no? Por el almuerzo. Mi primera consulta para ti es en el caso del personal. ¿Qué estrategias nos puedes recomendar para atraer personal luego de la dinámica de la emigración que tienes y qué tipo de avance se viene haciendo en el tema del relevo generacional? Sí. En Guatemala, por ejemplo, tenemos dos áreas distintas de producción de caucho. La zona muy desarrollada, que es la zona sur, y la zona noreste, donde es tal vez culturalmente menos o más reciente la producción de caucho. Recomendaciones. Por pequeña que sea la producción, debiese de tener una calificación de pica, de sangría o de rayado. ¿Esto qué significa? Es evaluar, aunque yo sea dueño de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, de 500, de 10,000, yo debo de tener una evaluación de la gestión de los paneles. Hoy por hoy, los que tienen caucho, el mayor activo o el activo más importante de su finca es la corteza del árbol. No es, o sea, obviamente la tierra tiene su valor, pero del árbol lo que más vale es la corteza y la gestión de esta corteza es bien importante.
Y cuando hablo de calificación de pica, no me refiero solo a ir a evaluar, me refiero a consumos, me refiero a frecuencias, me refiero a curación de heridas, por ejemplo. Vemos paneles que han sido picados, han sido sangrados de una manera muy intensiva y que no van a permitir una regeneración. En cuanto a los picadores, aparte de esa evaluación, que debería de estar atada o ligada a una remuneración por productividad, el tema de las escuelas de sangradores. Es decir, normalmente como funciona en Guatemala en una operación formal, es que bueno, se tiene el grupo de sangradores y se tienen unos suplentes. Sí, obviamente que alguien se enferma, que hubo un atraso o que cualquier vicisitud, siempre debe de haber alguien de respuesta en el mismo momento para poder ir a sangrar o a picar esa tarea. Y al igual que en el fútbol, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica nos gusta hablar mucho de fútbol, siempre los que estamos en la banca nos interesa o queremos estar de titulares. A todos quisiéramos entrar a jugar de titulares. Y obviamente el estar en el equipo titular representa tener una diferenciación que puede también, obviamente, debería ser económica. ¿Por qué? Abro paréntesis aquí. Porque el costo entre un buen picador y un mal picador, muy poca gente lo evalúa. Y es tan caro tener malos picadores, es carísimo, que en lugar de que ese costo, que es bien alto, nosotros lo podamos Diferir. sí, diferir, reconocer al rayador. Es decir, es mucho más caro tener malos sangradores que tener sangradores bien remunerados. Cierro paréntesis. O sea, eso no es más caro. Lo que estoy hablando no es más caro. Resulta más caro no prestarle atención a esto. Y entonces las escuelas de pica anualmente deberían de ir. Entonces el sangrador o el rayador que no esté en los parámetros, que me esté arruinando, lo paso a suplente. Y el suplente le doy la oportunidad a que sea titular, porque entonces va a ganar una bonificación siendo titular, ¿verdad? Eso, y también ir evaluando el tema de pica especializada, ¿verdad? Es decir, picador es el rayador es rayador, ¿sí? Ya es una actividad muy específica. Ya la recolección, ya sea coágulo o sea látex, la puedo hacer hasta yo, pero sangrar como sangran bien algunas personas, no cualquiera. Gracias. Hay otra. Aló. Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Correa, tenemos un cultivo de caucho en Puerto López Meta. Es una pregunta para los señores de CO2 Cero. Se habló de que se estaba sacando un nuevo factor, un FEV, un factor de emisión de generación de CO2, de atrapamiento de CO2. Quisiéramos conocer si ese nuevo factor y ese nuevo valor de atrapamiento de CO2 por los cultivos de caucho se va a aplicar inmediatamente o, como lo dice el doctor Sterling, se va a demorar unos 15 o 20 o 30 años. Si en la certificación que se va a hacer de las sombrillas, de los datos que se tomaron de las sombrillas en Puerto López, en Curú, en Bichada y demás, las sombrillas que lo hicieron hace poco, ¿se va a utilizar ese nuevo factor o ese factor todavía se demora más en investigación para que se pueda aplicar? Es decir, lo que quiero saber es si se va a liquidar a 10 toneladas de CO2 por hectárea de caucho cultivado o se va a liquidar a 16 toneladas. Obviamente dependerá del cultivo, pero para eso tienen los datos. Ahí comentando un poquito y resaltando un poquito lo que se trató la charla, digamos que este dato que se halló
surgió como tal de la necesidad de nuevos datos, ¿no? Para las sombrillas. Entonces, como tal, a hoy ya estamos aplicando estos valores que mostramos, pero netamente en las sombrillas que tenemos asociadas con la empresa y con Cenicaucho, ¿sí? Porque digamos que la preponderancia que tienen los datos es para esas sombrillas, ¿sí? Y si bien también por eso tratamos de dar esas conclusiones muy macro, que en general las demás áreas del país y los otros proyectos que estén asociados con otras empresas tienen que hacer ese mismo ejercicio también para tratar de tener datos locales. Pero hoy lo que se está haciendo ya con la sombrilla de Santander y el caso de Caquetá, la sombrilla que les mostramos que estamos desarrollando, ya estamos aplicando esos parámetros. Y la idea es seguir amplificando mucho más esos esfuerzos en diferentes regiones del país, pues asociados a los proyectos que tenemos hoy. Si bien esos datos tienen que ser, o sea, si se quieren replicar en otras zonas del país y con otros desarrolladores, con otras áreas, esos datos tienen que ser primeramente públicos en una revista para que se puedan replicar y usar en diferentes proyectos. Pero hoy digamos que los datos solamente son locales para los proyectos que tenemos asociados nosotros, pero era más darles también un enfoque hacia fomentar también la investigación en el sector y amplificar pues ese tipo de estudios en otras regiones del país. ¿Alguien más tiene otra pregunta allá? Mira. Buenas tardes. Mi nombre es Robert García. Mi pregunta es para el doctor Pablo. Su merced hablaba de que cambió de una frecuencia de rayado de 3 a de 5. Yo quisiera saber cuáles son los porcentajes de aumento del DRC en ese cambio de rayado. Y una pregunta ahí muy suelta y otra pregunta pues diferente a la que hacía es si su merced tiene experiencia en el aprovechamiento de FX 4098. Ahí ya. Ahí ya. A ambas preguntas la respuesta es no. SFX no lo conozco, creo que no lo tenemos en Guatemala. Obviamente 3864 y 2240, que son los más comerciales, sí. Pero la verdad es que en específico sobre ese clon, no. Y la otra es si hemos hecho algún análisis de la diferencia de DRC entre D3 y D5. Obviamente el D5 va a tener mucho mayor concentración de DRC, pero nosotros no lo medimos de esa manera, sino que lo contabilizamos en cuanto a producción total por año por hectárea. Entonces, ¿cuánto estoy produciendo al final, verdad? Si estoy entre los 1000, 1500, 2000, 3000 kilogramos secos por hectárea por año, y eso lo comparamos nosotros con los costos. Obviamente pasar de D3 a D5, el ahorro de mano de obra es bastante significativo, siendo que la mano de obra es arriba del 60% del total de costos, ¿verdad? Pasar de un D3 a un D4 ya hay un 25%, y de un D4 a un D5 ya hay otro ahorro que impacta directamente sobre el mayor costo, que es la mano de obra. Entonces, tema financiero y tema de producción, nosotros no producimos menos en D5 en kilos secos por hectárea por año que en un D3. ¿Alguna otra pregunta? Aquí la de allá. Buenas tardes. Mi nombre es Omar González, productor de caucho del municipio del Doncello, aquí del Caquetá. Mi pregunta va para el señor Armando Sterling, con relación al comentario que hacía sobre el clon testigo que está manejando, que sería N873. Y pues entiendo que las respuestas, o digamos que la información que usted brinda es la que está dando resultados en sus investigaciones.
y dice que el clon ha ido desmejorando producción, pues digamos que por el impacto y por el tema de plagas y enfermedades que van avanzando cada vez más. Pero ya uno en el cultivo, pues nosotros aquí tenemos, todos los productores tenemos son plantaciones policlonales, y uno siempre nota que esos clones, el IAN 873 y el IAN 710, son los que mejor responden en sangría y siguen respondiendo, así tengan, digamos que ya avanzada edad, las condiciones fisiológicas han desmejorado mucho para ellos, pero la producción sigue siendo buena en campo y la estabilidad de contenidos de sólidos es muy buena con relación a los otros, al 3864. Es más, estarían casi al mismo nivel del FX25, que en donde uno con 3 litros de látex está sacando 1 kilo. Entonces, pues su comentario, o sea, su información con relación a lo que nosotros vemos en campo, pues como productor, como rallador lo digo, hace 20 años atrás, 25 años, si una plantación tenía más clones de esos, las policlonales que tenemos, pues para nosotros era muy bueno porque sabíamos que íbamos a tener buena cantidad de producción. Y se siguen manteniendo. Acabo de aperturar una plantación que llevaba 7 años descansando, en donde tal vez la mitad son de esos IAN, y siguen dando muy buen resultado en sangrías remontantes. Entonces, digamos que la información es con base en lo que ustedes están sacando de la investigación o con base en información de algunas plantaciones, digamos que pilotajes que tienen en campo. Esa sería una pregunta. La otra es con relación a los clones que están manejando. Todavía ustedes obviamente hay un tiempo bastante para liberarlos. Si uno quisiera, bajo la responsabilidad de establecer un cultivo, 1 hectárea, 2 hectáreas de ese clon, ¿ya lo podría hacer? Bueno, Yo me sumo a un comentario adicional. ¿Qué tan posible es ampliar la evaluación a otras regiones del país con condiciones controladas? Me sumaría a esa para que pueda asumir el tema. bueno, sí. ¿Qué pasa con el IAN 873? En plantación comercial, el IAN 873 y el IAN 710, por ejemplo en San Vicente, no yendo lejos, vereda Buenos Aires, uno va a esas plantaciones y esos cultivos se ven muy bien, o sea, muy frondosos, muy vigorosos, pero si esas mismas plantaciones las vemos hacia la zona sur, Belén de los Andaquíes, por ejemplo, Florencia, las plantaciones no se ven en ese mismo estado sanitario, se ven con muy baja densidad, fustes, árboles de 16 años que parece que tuvieran 6, 5 años. Obviamente, no solamente está asociado al tema del clon, sino también al manejo, porque la mayoría de esas plantaciones son mal manejadas, no se limpian, no se fertilizan. Entonces, aunado al tema climático y al tema del manejo, como lo explicaba el compañero, eso intensifica los problemas. Entonces, por estudios que hemos hecho en plantaciones comerciales, esos genotipos tienen problemas. Y en lo que hemos visto en la parte de investigación, todos los ensayos puestos en Belén, en Florencia, en Paujil, incluso en San Vicente, muestran susceptibilidad de ese clon, con todo el manejo que se le viene haciendo. No obstante, cuando uno analiza el desempeño fisiológico y productivo del clon, lo que dice el señor es cierto, o sea, ese clon es muy bueno. Yo doy un ejemplo. Uno va al árbol del IAN, le coge una hoja, le mide la fotosíntesis o le mide su parámetro fisiológico a una hoja y es excelente. O sea, este clon no lo compara con los élites y es muy bueno. Pero cuando usted observa el conjunto que es todo el árbol, que no tiene todas las hojas, que está enfermo, o sea, cuando uno integra el comportamiento del árbol y luego lo proyecta a plantación, por el problema sanitario, ese potencial se va al piso. No estoy diciendo que el clon productivamente no sea bueno, lo es, pero el problema sanitario hace que ese potencial se caiga, se pierda. Eso es un problema. Y el otro problema que es más grave es que el material se convierte en reservorio para que los problemas sanitarios evolucionen más. Más o menos en 5 meses, esos clones tienen más de 50 años en el departamento. Y un hongo, más o menos en promedio, entre 4 y 5 meses, completa un ciclo. Y un ciclo es que el hongo que entra en la planta no es el mismo que sale. Entonces, esa variabilidad genética hace que el hongo sea más agresivo. Entonces, en un año son 2 ciclos más o menos, 50 años, imagínate cuánto
no ha evolucionado el hongo y los clones siguen siendo los mismos. Entonces, el problema es que esos reservorios de materiales susceptibles se convierten en fuentes de diseminación de la enfermedad que ponen en riesgo o pueden colocar en riesgo nuevas plantaciones, sobre todo plantaciones que sean susceptibles. Ese es el problema que hay con estos genotipos en términos comerciales y en términos de investigación. Por supuesto, escuchando la experiencia que menciona el señor, con la buena experiencia que he tenido, que también he visto en San Vicente buenas experiencias con materiales comerciales, pero el común denominador es la radiografía que he mencionado con el guián. Igual pasa con el 3864. El 3864 en el argot del productor es un clon lechero, muy lechero. Y en el meta, pues es uno de los que está más sembrado. Pero ustedes ven acá un jardín de 38 o muchas de las plantaciones de 38 y es terrible. La Michelin tenía 5.000 hectáreas de ese clon y más del 50% de las plantaciones las perdieron por un ataque que tuvieron en todo el ciclo de más de 30 años. Era un problema con mal suramericano en Bahía y les destruyó más de 3.000 hectáreas de 3864 y no se recupera. Se va a las plantaciones y la sigue viendo por debajo del 50% de densidad foliar. Entonces es un riesgo fitosanitario que paulatinamente uno pretende, digamos, resolver y que es producto de lo que hemos visto con algunas plantaciones comerciales y especialmente en todos nuestros experimentos. Esa era una, ¿no? La otra... lo de los materiales. No, o sea, ningún material de los que estamos actualmente investigando, ni los que ya vienen de procesos de mejoramiento, ni los caquetenses, ningún tipo de esos materiales, de manera oficial, el instituto o ninguna institución del proyecto puede entregarlo en calidad de préstamo, de ensayo, de que yo respondo por eso, que yo lo evalúo, yo asumo. No existe una recomendación final. Claro, yo les hablé de 30 años, de 15 años, de todo eso, pero ya estamos a 3 o 4 años de finalizar la investigación. Hay que esperamos lo más, esperemos lo menos. Claro, usted lo asume por su propia cuenta y eso está bien, pero ninguna institución se lo va a entregar de manera formal. Aquí hay gente que tiene SPMB1, FDR, Fernando lo sabe, en Colombia hay varias personas que tienen clones de esos en sus fincas, que los entraron ilegalmente y ahí los tienen, pero pues nadie responde por eso, ni el que lo entregó, ni el que lo recibió, y nadie sabe dónde salió y no es ninguna responsabilidad porque ninguna institución va a asumir eso. No podemos recomendar todavía ningún material, tampoco podemos entregar de manera formal ningún material y todos esos materiales que están en campo están codificados. O sea, usted vaya y quiere sacar una vareta de un ensayo, eso puede hacerlo, pero no sabe de qué es lo que está sacando, porque todo eso está, digamos, en custodia. Entonces, la idea es que eso cumple el ciclo de evaluación, que podamos hacer el registro que se hace, el Registro Nacional de Productores, en los soportes que el ICA y que el Ministerio de Agricultura nos exige para hacer el registro y liberación de esos materiales, y ya es un ejercicio que se proyecta, digamos, con la Confederación y demás instituciones del sector cauchero para hacer el fomento de esos materiales. Mi tesis personal es que lo que en Caquetá, bajo condiciones de alta presión fitosanitaria, funciona o ha funcionado bien, Fernando, en otras partes del país tiene un potencial mucho más alto. No voy lejos, 3864, aquí en Caquetá, es triste ver esas plantaciones. Es un clon lechero, pero es triste ver esas plantaciones por todos los problemas que ya hemos mencionado. Y usted va al Meta y va a una plantación de Puerto Gaitán al mediodía, que tengo fotos, y eso parece el túnel de la muerte. Oscuro. Sí, oscuro a mediodía. Y ese clon 3864, pero es el mismo que está en Caquetá. Lo veo oscuro, o sea, una densidad foliar, una homogeneidad de producción impresionante. Tan bonito eso, y usted ve esa plantación en Caquetá y eso da tristeza. Entonces, si un material es mejor que el FX 3864 o el que guían aquí en Caquetá, pues póngalo afuera, Claro. donde no hay mal suramericano, y usted ya puede proyectar más o menos el potencial tan impresionante que tiene eso. O sea, es muy alto, y el mejor testigo que tenemos, Fernando, es la experiencia de San Vicente. San Vicente es como el testigo más similar a esa transición de zona de escape que tiene el Meta y que pues tendría, digamos, como potencial otra región del país. El tema es más legal, el tema es más de derechos de propiedad intelectual, de distribución de beneficios. Es un tema bastante espinoso porque son recursos del Estado invertidos en Caquetá para los productores. Luego esto algún día va a llegar a manos de grandes productores, de privados,
que van a sufractar o van a sacar provecho económico de ese tipo de resultados, pero pues es inevitable que pase, eso tiene que pasar, para eso es, esto no es para esconderlo de nadie, pero pues obviamente es más un tema legal el que está detrás de ese proceso de aprovechamiento y uso de esos clones en el futuro. Perfecto. Podemos hacer parcelas demostrativas, comparativas en otras regiones del país, claro que sí, incluso en Guaviare ya hay unas demandas de parte de la gobernación del Guaviare, porque ellos también tienen zonas muy interesantes que pueden aprovecharse como zonas de escape y quieren implementar en parcelas demostrativas los mejores materiales. Quieren ver procesos de adaptación ya, y más con la problemática que tuvieron de muerte descendente, entonces existen también, digamos, esas demandas a nivel nacional. Claro que sí. Una sugerencia final ahí con respecto a esas preguntas es que mostrar esto en un evento es muy bonito, es muy chévere, publicarlo es muy chévere, pero estar uno seguro de que eso se lo va a entregar a un productor y que eso no va a fracasar en 20 o 30 años, es una responsabilidad muy tremenda, o sea, es muy, muy, muy difícil. Yo le digo a los colegas, les digo, eso es como una evaluación, como cuando un docente evalúa a un estudiante. ¿Será que le pongo 2.9 o le pongo 3? O sea, ¿será que pierde o será que lo paso? ¿Sí? Cuando que lo paso raspando. Yo digo siempre esto, si tengo dudas, no lo paso. Si tengo dudas, no lo paso. Eso es como si usted fuera a casar y tiene dudas. Si no está seguro, se case. no se case, ¿sí? Aunque no las tenga. ¿Sí? Si tiene dudas, no lo vaya a hacer, si tiene dudas. Tiene que estar seguro, y eso es lo que pretendemos con estos estudios, estar seguros, o sea, no tener dudas, para no equivocarnos. Muchas gracias, don Armando. No sé si hay un par de preguntas finales que ya para... Muy buenos días, mi nombre es Gary Cobos, agrónomo de la zona de Santander. Dos preguntas al doctor Sterling con respecto al estudio que han realizado ustedes durante muchos años. ¿Por qué ustedes no pusieron como testigo RIN 600? Esa es la primera pregunta. Con respecto a la empresa CO2 Cero, que pues estuvimos ahorita hablando un momento, ¿por qué la empresa como tal no incentiva a nuevos productores para que siembren? ¿Sí? Porque tenemos una problemática en la zona que están tumbando las plantaciones de caucho para sembrar palma o sembrar cacao. Y están, o sea, acabando las plantaciones y da tristeza ver eso. Entonces, ¿por qué la empresa CO2 Cero no incentiva, aparte de Cenicaucho, Finagro, con la captación de bonos? Porque al momento de que yo siembro o establezco una plantación, ya inicio la captación de CO2, algo mínimo, pero lo estoy haciendo. Y en el transcurso de 4 o 5 años que ya empiezo la etapa productiva, pues se puede sacar un promedio de captación de bonos y entregarle la plata al productor, claro está, haciéndole un seguimiento, porque muchos le entregan el dinero, se gastan los recursos en otras cosas y no siembran. Entonces, esa es como una pregunta que tengo yo para incentivar las nuevas siembras, los nuevos establecimientos de cultivos de caucho, porque la verdad nos estamos quedando cortos ya con las plantaciones. Gracias. Vale, hace unos años estuve hablando personalmente con el doctor Pablo Vizosa González del Instituto Agronómico de Campina, ya está viejito el señor, creo que ya está retirado. Todo su proyecto de vida investigando mejoramiento genético de caucho, el padre del mejoramiento genético de caucho en América. Y él liberó unos clones de la serie IAC. Yo vi esos clones y una cosa impresionante, unos rendimientos por encima de 2.5, o sea, excelentes. El clon testigo que él utilizó en zona de escape, eso es en Sao Paulo, fue el RIN 600. RIN 600 porque ese clon pues está en una zona donde puede crecer sin limitaciones fitosanitarias. Uno ve una plantación de RIN 600 en Sao Paulo, eso fue en Votuporunga y no, es muy bonito, eso parece a la del Meta. ¿Y cuál fue la conclusión de más de 30 años de investigación de ese señor? Que la gente no quiere reemplazar el RIN 600. O sea, tienen clones de la serie IAC, de la serie 500, de la serie 300, que son mejores que el RIN,
pero mejor es en diferencias pequeñas, 2.5, otro le da 2.8, 3, y la gente dice que no, que queda con el RIN, queda con el RIN. Entonces, yo luego hice la reflexión con nuestra región, y entonces hay dos respuestas a la pregunta. Primero, el RIN 600 no es un clon para zonas de no escape. O sea, aquí en Caquetá, usted va a al jardín clonal que tiene Azoeca o al jardín clonal que tiene el Sinchi y mira un surco, solamente ve un surco de RIN 600, es una cosita, o sea, es muy, o sea, se enferma muchísimo. Lo que son los PB y los RIN, esos clones crecen pésimamente en plantación, en condiciones de la zona sur, ¿no? Me estoy refiriendo acá a la zona sur porque se llama San Vicente plantaciones de RIN que están bien. Pero en esa zona de máxima presión, el RIN 600 no es un testigo porque todo el mundo le va a ganar. ¿Sí? Si yo colocara el RIN 600 en un experimento de estos, pues todo el mundo le gana. Entonces no tengo contra quién comparar. Por eso el comentario que hace el señor parece importante, porque es que el IAN 873 no lo escogimos porque fuera el malo, ¿sí? Ni que fuera el mejor. Lo escogimos porque era el clon promedio. O sea, como que este clon no es tan malo como un RIN en esta zona, pero tampoco es tan bueno como un 38, por ejemplo. Es un clon promedio, y si alguien es mejor que él, pues tiene que ser mejor y superarlo, por supuesto, en cifras muy significativas para decir que algo es mejor que el IAN 873. Entonces, por eso nos cogimos el RIN, porque es un genotipo que en esas condiciones es muy susceptible, no nos sirve como testigo, todo el mundo le ganaría. Y se escogió un clon que tuviera un comportamiento promedio. Ahora bien, a diferencia de la experiencia del señor González, nosotros sí tenemos una urgencia tremenda, y lo estaba mencionando el señor, que la gente está tumbando, que la gente no quiere sembrar. Bueno, le echa la culpa a los clones, pero también hay un tema social, un tema de manejo, de administración, de mercado, pero un tema ahí bastante complejo. Pero en esencia, hay una necesidad urgente en la región y en el país por nuevos materiales de siembra, nuevo material genético. Entonces, aquí sí hay una necesidad. O sea, aquí lo que demuestra es ser mejor que un 38 o que un IAN, mejor pero muy por arriba en términos productivos y sanitarios, pues seguramente sí será una necesidad o una apropiación urgente que va a tener el gremio cauchero de adoptar estos nuevos genotipos, a diferencia de la experiencia de González en una zona donde no necesitaba prácticamente, pues no es que no se necesita hacer investigación, sino donde el problema no es grave. Mire, ustedes en una zona de escape va a un jardín clonal, eso está sembrado a alta densidad, y usted va a un jardín clonal en una zona de escape y eso está lleno de microciclos de mal suramericano. Eso encuentra un cóctel de enfermedades, plagas de enfermedades, y uno dice, ese jardín está lleno de enfermedades. Y unos kilómetros más allá del jardín, las plantaciones están completamente sanas. ¿Sabe por qué? Porque ahí en el jardín la humedad, la densidad, la luz, crea un microecosistema que para las plagas y las enfermedades es perfecto. Pero cuando se distancia usted del jardín y se va a una plantación, la atmósfera cambia. Hay un déficit de precipitación más alto, hay menos precipitación, menos humedad relativa, menos pluviosidad. Ahí el ecosistema para el hongo ya no funciona. Entonces, aunque se disemine el propágulo o el hongo en el ambiente, no tiene las condiciones para desarrollarse, y por eso la plantación puede estar ahí cerca del jardín, pero no está enferma. Que es lo que pasa con el RIN 600 en esas zonas de escape. Que en nuestro caso no es ese. O sea, en nuestra realidad aquí casi todo está enfermo. Entonces, la necesidad de un clon de estos es maravillosa. Yo no he visto en ninguno de nuestros experimentos, ninguno de esos genotipos que se vea tan bonito o que yo lo proyecte tan bonito como se ve en el meta. Porque siempre va a tener siempre tiene una barrera contra la que no va a poder vencer, que es una barrera ambiental, pero que sí es suficiente para ser mejor que lo que hoy hay. Eso sí es claro, va a ser mejor. Y vuelvo y repito, y yo estoy seguro que un material de estos puesto en una zona de escape es una locura. O sea, será una locura, y sobre todo hoy que estamos con esos temas de variabilidad climática, de cambio climático, hoy que ya existen modelos para proyectar y modelar impactos potenciales de cambio climático, esos materiales son muy promisorios en términos de esas modelaciones climáticas. Gracias, hermano. Bueno, yo para responder la siguiente pregunta, pues quería dejar claras dos ideas, ¿no?
La primera, entender pues qué papel juega cada empresa dentro, pues, dentro del ciclo que les mostramos de la consolidación de los proyectos de carbono. Y dentro de eso, pues, aclararles un poquito que nuestro rol, digamos, dentro de esos proyectos es el de desarrollar. Y ese desarrollar está basado en medir esas existencias que hay a hoy. ¿Sí? No se puede hacer basado en supuestos, basado en proyecciones, basado en incertidumbre que se traduce en últimas, sino en crecimientos que ya hay, ¿sí? en, en, en capturas que ya hay. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿cuál es el diferencial de nosotros? Que creo que ese es el segundo punto que quería tocar para responder la pregunta. ¿Cuál es el diferencial de nosotros? A pesar de que somos una empresa netamente desarrolladora, ya sobre plantaciones que ya existen, sobre áreas que ya existen de plantaciones, muchas veces no nos quedamos solamente en la parte de desarrollo y venta de bonos de carbono. Pasa, por ejemplo, en el proyecto que les presentamos de Caquetá Renace, no nos estamos involucrando obviamente desde la parte técnica. Claramente nosotros no podemos llegar a tomar decisiones claves en los proyectos, pero desde la parte técnica hacer esas conexiones también, ¿sí? Facilitarle un poquito a los participantes por medio de las agremiaciones, que esto también es un súper diferencial, que haya una sociedad y con las diferentes agremiaciones para la consolidación de estos proyectos, que a partir de eso se le abran las puertas a los diferentes productores con las entidades que son, ¿sí? Con las entidades que en últimas tienen que asumir esos roles. Nosotros como tal, lo que digo, somos netamente desarrolladores y nos vamos en algo que ya está, pero muchas veces facilitamos ese vínculo entre diferentes participantes para que se dirija verdaderamente ese tipo de preguntas, ese tipo de inquietudes y problemáticas a las entidades que digamos ya están consolidadas para, como tal, para dar solución a ese tipo de problemáticas. Yo creo que para complementar un poco allí, Cristian, y muchos de los caucheros que están aquí entre 2008 y 2012 hicieron grandes esfuerzos de meterse en créditos para poder desarrollar sus plantaciones y a hoy todavía tienen problemas de reperfilamientos porque no había un esquema financiero que sustentara o estuviera muy a la par con la dinámica natural del cultivo del caucho. Yo creo que hoy el cauchero que quiera establecer nuevas plantaciones tiene herramientas, elementos, incentivos que ya no van a hacer sufrir lo que otros caucheros sufrieron y que son los que tienen ahora las plantaciones. Es que tienen una línea de crédito del Banco Agrario a 20 años con 8 años de gracia, tienen los bonos de carbono, como vos dices, desde el segundo año en el ejercicio, apalancando, y hoy curiosamente tenemos un nuevo esquema de certificado de identidad forestal fortalecido que nos está diciendo, oiga, los caucheros están a puertas de perder el certificado de identidad forestal porque no lo volvieron a usar. Y cada vez que se va a sacar una resolución como la que salió hace un día, nos preguntan, ¿ustedes van a seguir sembrando o no van a seguir sembrando? Y te dan la oportunidad de cruzar el certificado de identidad forestal con el crédito de esta línea que te estoy hablando, más los bonos de carbono. Hoy hay un alivio en esa etapa improductiva interesante en el ejercicio. Entonces, yo creo que, y que estén tumbando las plantaciones o que no las estén tumbando, para mí es un tema, como dice el ingeniero Armando, es un tema cultural o de no reconocer el negocio, y lo hablaba Pablo esta mañana, es no reconocer el negocio, y muchos de nuestros productores lastimosamente vienen de programas de gobierno que les han dado todo, les sembraron, les establecieron, les han dado, y definitivamente uno cada vez que le dice, no, es que usted tiene que, por lo menos para los bonos de carbono, tiene que limpiar la maleza, no, yo no lo voy a limpiar, si me van a meter en eso, yo no voy a hacer eso, y nos hemos encontrado con esas coyunturas más culturales y sociales que ni siquiera de una respuesta efectiva a que el caucho sea un negocio. La última pregunta y ya nos vamos entonces a almorzar para regresar. ¿Están por acá? Por acá, sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan Niño, vengo en representación de Coragrosur en San Pablo Bolívar. Pues Bolívar
tengo entendido es el departamento como más joven en el tema de caucho y pues ha mostrado unos rendimientos en cuanto a productividad buenos a diferencia de otros departamentos. Pues la pregunta es al doctor Armando con el fin, pues, o qué posibilidades habrían de investigar de pronto esta zona del país, pues ya que se han visto buenos resultados a diferencia de pronto de otros departamentos. En cuanto a plagas y enfermedades, pues es poco común nosotros encontrar plantaciones enfermas en la zona. Lo que más ataca son enfermedades de panel y es algo normal. Sur de Bolívar, sí, son zonas de escape. Sí, precisamente creo que en el año, hace unos 5 años o un poquito más, tuvimos una visita de Coragrosur, creo que venía también de Puerto Líbano, y a ver precisamente estos ensayos, y nos comentaban la buena experiencia que estaban teniendo con el caucho en esa región. Le preguntaba a Fernando, me dice que es escape, ¿no? Zona de escape. Pues digamos que la respuesta ya prácticamente la he dado. Una vez culminemos en unos 3 o 4 años, cerremos el ciclo de evaluación productiva. Es como les decía, ahí tenemos rendimientos que hoy superan 4 o 5 años de producción de una plantación comercial. Los tenemos en el año 1. Y según la literatura, eso sigue subiendo. ¿Hasta dónde? No sabemos. En 3 o 4 años tenemos que identificar hasta dónde sube y cuándo se estabiliza. Ahí ya tenemos el punto de corte. En ese punto de corte ya podemos registrar esos materiales como nuevos cultivares y sobre la base de eso, lo que sigue en el ciclo es la recomendación a pequeña escala, la recomendación comercial. Y ahí es donde vienen las parcelas que se establecerían en distintas partes del país con lo mejor que salga acá, para que en parcelas pequeñas de observación ya comercial, parcelas pequeñas es 5, máximo 10 hectáreas, empezar a ver el proceso de adaptación a las distintas regiones de esos materiales. Vuelvo y repito, mi hipótesis personal es que lo que aquí funcione bien en esas zonas de escape, me imagino que eso debe ser una maravilla. Y aunque suene contradictorio lo que quiero decir, seguramente en el futuro lo voy a decir, es como si uno le hubiera hecho el trabajo a otra región. Porque aquí tenemos un umbral. O sea, yo más o menos sé hasta dónde va a llegar eso. Pero en una región que sea más favorable, eso va a subir. Y 3, lo que mencionaba el compañero, 3, el manejo. Si está si es lo que decía esa conversación, esa analogía que decía es muy buena del automóvil, del Fórmula 1. Esta es la fábrica del auto. Vamos a entregar un auto. Pero si lo maneja inadecuadamente, lo va a estrellar. Un camionero lo va a estrellar. Entonces, el mejor auto en la mejor autopista, el mejor auto es el clon. La mejor autopista es la región. Y el manejo es el conductor. Entonces, si esas 3 cosas, si ustedes tienen la mejor zona o tienen una zona promisoria, si el paquete técnico, si el manejo que se lleva en las plantaciones es el óptimo, es el mejor, con todos esos criterios que ya han mencionado los compañeros, y le colocamos un clon de estos, yo creo que el potencial se nos eleva estrepitosamente. Aquí tenemos 3 problemas. 1, necesitamos materiales de siembra, aquí lo estamos solucionando. 2, la zona, siempre vamos a tener la limitación de la zona, tenemos que pelear contra ese efecto. Y 3, el tema del manejo, ¿sí? El productor, o sea, el productor comprenda la importancia del manejo, de limpiar, de fertilizar. Desafortunadamente, nuestras regiones más vulnerables siempre han estado, como decía Fernando, muy dependientes del apoyo estatal, de que le pongan, de que le den, y cuando esos auxilios se pierden, pues se pierden los procesos, desafortunadamente. Pero pues con estas nuevas políticas que hoy escuchamos del gobierno, creemos que va a haber una mayor inversión social y creemos que el campo se va a reactivar en unas políticas distintas para que el productor, digamos, tenga mayor respaldo desde el Estado y se pueda subsidiar o mejorar ese tema de la parte de manejo de las plantaciones. El sueño es que Caquetá
por donde empezó la historia cauchera del país termine bien y no como hoy, digamos, el panorama nos muestra las dificultades que hay. Porque es muy triste que tengamos una planta transformadora de TCR20 y el departamento tenga que comprar caucho de otros departamentos, porque no hay suficiente materia prima, por toda la problemática que ya hemos mencionado. Entonces, el auto se está fabricando, las autopistas son el país, hay autopistas muy buenas, aquí tenemos que luchar con una trocha, y el conductor, que es el manejo, todo lo que en este congreso se está explicando me parece excelente, es primordial para que esos tres elementos pues optimicen y generen un desarrollo al sector cauchero no solo para la región, sino también para el país. Gracias.